¿Qué tal? Bueno, reportero, reportera, bienvenido a este tutorial sobre cómo hacer una entrada en el blog de Innovación on Tour sobre una parada. Como ya sabéis algunos y otros y otras no sabéis, soy Sergio Jiménez, miembro del equipo de Innovación on Tour, y os voy a explicar cómo escribir un post bien chulo y estupendo para contar lo que has aprendido en la parada de Innovación on Tour. Así que empezamos. Pues bienvenidos al WordPress de Innovación on Tour. Para crear una nueva entrada lo que vamos a ir es aquí a donde pone entradas, hacemos clic y le damos a añadir nueva, ¿verdad? Pues ya tenemos nuestra primera entrada ya lista para escribirse. ¿Qué es lo primero que tenemos que pensar? Pues tenemos que pensar qué nos ha hecho sentir la parada que acabas de grabar. ¿Qué es lo que has pensado? ¿Qué es lo que has sentido? Porque siempre es más fácil escribir sobre aquello que sientes y contar lo que sientes más que simplemente lo que has visto. Una vez que tienes una idea de qué es lo que te inspira lo que has visto, qué es lo que sientes, viene la segunda parte, que es contar qué es lo que ha pasado. Y lo que ha pasado no es decir qué es lo que se ha hecho, sino qué dificultades, problemas, ánimos, motivaciones, es decir, contar una historia, ¿no? No es decir, hemos ido y hemos arreglado esto, sino esta persona o este grupo de personas han decidido hacer este cambio y este cambio respondía a este problema, se hicieron estas cosas y se logró esto. Imaginaros, por ejemplo, que un equipo de un ayuntamiento decide hacer algo para motivar a sus compañeros que no saben ni quién hace qué ni qué sabe hacer y sobre todo que no tienen contacto entre ellos, ¿no? Y un día deciden hacer pegatinas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear la estructura del artículo. La estructura del artículo van a ser las partes fundamentales, que es la manera en la que yo al menos suelo trabajar y me suele funcionar. Tenemos una parte de presentación del problema en la que hablamos del contexto. Luego tenemos lo que se decide hacer. Luego tenemos los retos que surgen y por último tenemos los resultados. Bien, como cada una de estas va a ser una parte, vamos a ponerle un titulito. Los títulos son importantes por dos motivos. Primero, porque aligeran la apariencia del artículo, pero segundo y más importante, porque permiten que la gente sepa qué esperar en cada parte, ¿no? Una vez que tenemos esto, pasamos a la siguiente parte, que es desarrollar cada apartado. Y el apartado lo vamos a desarrollar encadenando distintas ideas. Quedaros con el principio de que cada idea es un párrafo. Problemas de contexto, pues tenemos un ayuntamiento desmotivado. Tenemos equipos no cohesionados y recursos no realizados y pongamos que con silos de conocimiento. Esta sería la primera parte. ¿Qué es lo que se decide hacer? Visibilizar competencias. Dar reconocimiento a lo que se puede hacer. Es decir, imaginaros que este equipo decide preguntarle a todo el mundo qué es lo que sabe hacer de trabajo y demás. Y que con ello hacer un conjunto de pegatinas que sirvan para ponerlas en tu escritorio y en tu perfil profesional o lo que sea, para que cuando alguien busque una competencia en concreto lo pueda encontrar, ¿no? Y compartir las colecciones de pegatinas para reconocer méritos y esfuerzos. Luego llega la parte emocionante de siempre, que es los retos que surgen. Pues podemos decir falta de implicación, podemos decir que recursos humanos no se acaba de implicar, o gente que exageraba sus competencias, por poner un ejemplo, ¿no?
y luego contamos los resultados. Pues tenemos equipos más cohesionados, integración interdepartamental y podríamos decir, por ejemplo, un ambiente de trabajo más alegre, que siempre es importante. Cada uno de estos va a ser un párrafo. Una vez que tenemos esto, ya ponemos aquí un apartado de conclusiones en las que más que una recapitulación, que también está bien, podemos contar pues eso, lo que nos ha hecho sentir. ¿Qué hacemos ahora lo siguiente? Pues yo os diría que cada línea de estas es un párrafo. ¿Cómo escribimos esto? Pues mirad, hay varias cosas que tenemos que hacer. Tenemos, primero, evitar frases largas de más de 20 palabras. Tenemos que poner contexto a las frases. Tenemos que hacer párrafos que no superen las 300 palabras. Frases sencillas, sujeto, verbo y predicado. Evitar sobre todo la voz pasiva o elementos muy complicados de seguir. Pensar que esto lo tiene que leer alguien y le tiene que emocionar. Y si tiene que estar muy atento con lo que tiene que leer, no va a estar nada atento a lo que estás diciendo, ¿no? Y esto es importante. Entonces, tenemos aquí todos estos elementos. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Le vamos a poner título a cada apartado. Por ejemplo, aquí tenemos un equipo innovador en Villarrubí. Y ahora veréis por qué en Villarrubí. ¿Qué es lo que se decide hacer? Podemos decir pegatinas de Pokémon para visibilizar competencias. Por eso digo lo de Villarrubí, porque es una de las ciudades de Pokémon. ¿Qué retos surgen? Alguna fricción en el camino. ¿Y cuál es el resultado? Un ayuntamiento innovador y divertido. ¿Y qué es lo siguiente que nos llega? Pues por ejemplo poner fotos. Las fotos son importantes porque también aligeran la lectura y seguro que habéis hecho fotos en la parada. En este caso pues podríamos poner fotos del canvas, podríamos poner fotos de la parada, podemos poner fotos de la pegatina. En este caso vamos a poner la foto del canvas. Ponemos la foto y aquí tenemos que hacer un par de cosas, que es poner la leyenda de la foto, un canvas estupendo, por ejemplo, y aquí abajo ponemos, por ejemplo, el texto alternativo. ¿Por qué es importante el texto alternativo? Porque las personas que tienen problemas de vista no ven la imagen, sino que su lector del navegador les lee qué es lo que está escrito en esta parte. Entonces ponemos canvas del equipo que realizó la colección de pegatinas. Bien, ¿verdad? Pues estupendo. Vamos aquí a actualizar y aquí llegamos a un par de cosas. Primero, si habéis seguido más o menos las normas de escritura, aquí veréis que esto en vez de naranja se pone verde. Y si nos vamos aquí abajo y le das análisis de legibilidad, nos va a decir qué frases o qué es lo que podemos mejorar. Aquí dice pues que tenemos que hacer frases más cortas o palabras menos difíciles, que hay que utilizar palabras de transición entre frases, etcétera. Ya os digo, y lo que está bien en verde, ¿verdad? Cuando llegamos al verde es que está escrito de manera más o menos entendible. Siguiente, el título. Como hemos dicho, el título yo lo suelo poner al final, porque tú empiezas a escribir pensando en una cosa y acabas escribiendo sobre otra muy distinta. En este caso vamos a poner pegatinas divertidas para cohesionar un ayuntamiento. Por poner un título, ¿no? Incluso podemos decir pegatinas de Pokémon para cohesionar un ayuntamiento. Y aquí tendríamos todo esto. Está diciendo elementos básicos, pegatinas, ayuntamiento, cohesionar, los elementos fundamentales, ¿no? Si queremos poner aquí la frase objetivo, aunque no es necesario, ponemos pegatinas y listo. Aquí buscamos las categorías, decidimos, pues pondremos una que sea paradas. Y por último vamos a decir que vamos a publicarlo. Puedes publicar el artículo o puedes guardarlo como borrador.
Bien, ¿por qué? Le das a guardar borrador y nos dices a nosotros para que lo publiquemos, porque es posible que no puedas con los permisos que te demos. Y esto ha sido todo. Como ves, es bastante sencillo, es fácil y sobre todo es algo que mejora con la práctica. Ahora lo vas a poder utilizar no solo para las paradas de Innovación on Tour, sino para cualquier otro post, artículo, presentación o cosa que puedas necesitar presentar y contar a otras personas. Y recuerda, en Innovación on Tour, tú eres la gasolina de la caravana.